Gloria sea nuestro Dios precioso, consolador, majestuoso Señor, Rey de gloria. Aleluya. ¿A quién les gustan las buenas nuevas? A todos nos gusta oír algo bonito, ¿verdad? No siempre todas las noticias son buenas. Mayormente yo no sé por qué se esmeran los noticieros en darnos noticias que son de mucha emoción, pero mayormente negativas. Ya cayó un chubasco por acá, se quemaron unas casas por allá, se subió el agua, se bajó el agua, no hay agua. Parece que todo tiene que ver mucho con el agua, ¿verdad? Y un barco derramó aceite y un tren se descarriló y ya. Pero qué bueno cuando podemos escuchar noticias preciosas. Pudieron separar a unos gemelos que estaban unidos por el vientre. ¡Wow! Pudimos ver que alguien tuvo victoria sobre alguna enfermedad, ¿verdad? Cuando vienen noticias positivas, son recibidas como un vaso de agua fresca cuando tú tienes bastante sed. Y estas noticias buenas está llena la Escritura para nosotros. La Escritura está llena de buenas nuevas, de cosas. Sí, ahí encuentras mandamientos y estatutos y ordenanzas. Pero hermanos, todo esto es una cápsula. Todo esto es un paréntesis que fue puesto por misericordia del hombre para que el hombre pudiera tener un tenme aquí, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué es un tenme aquí? ¿No saben qué es un tenme aquí? Cuando las mamás ya los niños los tienen ya bastante fastidiadas de que están ahí, dice, ve y dile a tu papá que te dé un poquito de tenme aquí. Y entonces va ahí con su papá. Mami dice que me des un poquito de tenme aquí. Dice, ay, tu mamá, bueno. Y eso es, que te quedes en otro lado, que te quedes allá, esto es un tenme aquí. Y sabes que muchas veces la ley fue puesta en un tenme aquí, en algo que pudiera estar mientras Dios preparaba o tenía cuidado de la promesa que hizo Dios a Abraham, ¿sí? Dios dio una promesa a Abraham y 450 años después Dios trajo la ley a Moisés, a través de Moisés, y encapsuló esto hasta que vino la promesa revelada que es Jesucristo. Pero tenía que haber algo, tenía que haber, yo le digo en un poquito de broma santa, un tenme aquí espiritual, para que el hombre tuviera algo a qué aferrar o en qué poner su mente y su dedicación mientras se venía la promesa. Pero el apóstol Pablo nos deja saber, y uno de los pasajes más preciosos en esto está en los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Gálatas. No vamos a entrar en mucha profundidad, pero vamos a ver un poquito acerca de esta preciosa y grandiosa promesa que Dios hace a Abraham, la cual tiene que ver con nosotros el día de hoy, porque somos pueblo gentil, que ahora no somos más gentiles, sino somos adoptados, esto es, somos hechos parte de la genealogía de Abraham. Amén. Así que hermano, si tú fuiste ahí a el árbol genealógico que están anunciando en la red o en la televisión, que vayas y des ahí un poquito de tu DNA y te hacen un examen para ver de dónde eres, de dónde han venido tus antepasados, si eres de los alemanes o de los españoles o de los chimecas ¿verdad? Quizás somos parte de los toltecas, ¿verdad? De los cabezones. Dice, no, pues ahí vamos a saber. Pero sabes,
No es tanto saber quién es tu antepasado, sino saber que en el Señor tenemos una promesa y que somos incluidos, injertados en el árbol genealógico de aquel que recibió la promesa de todas las promesas, que fue Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3 versículo 8, y vamos a estar mayormente en el libro de Gálatas, así que si tú gustas tomar tu Biblia y abrirlo en el libro de Gálatas, capítulo 3 mayormente vamos a estar viendo, entonces vamos a poder avanzar un poquito más ágil en esto. Capítulo 3, versículo 8 dice así: y la Escritura, hablando Pablo con los Gálatas, dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y hermano, todas las naciones te incluye a ti y a mí, aunque no tengas sangre judía, ¿verdad? Aunque tu DNA apunte a los toltecas, chichimecas o a los bárbaros vikingos o cualquier otro lugar menos civilizado, ¿verdad? Porque qué gloria cuando tú que dice ahí, no, pues tú vienes allá como de Napoleón, ¿verdad? De los franceses, o de los italianos allá con Da Vinci, ¿verdad? Pero cuando te dicen, no, pues allá de Sacazonapan, bueno, pues no sé, ¿verdad? O por allá, por alguno de las islas del Caribe, o no sé, que todo tiene su gloria, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos que se nos note. Bueno, yo sé que aquí hay algunos mexicanos y otros que no son mexicanos, pero muchos mexicanos escondemos el nopal, así nos dicen, ¿no? ¿Verdad? Dicen, no, es que no se te note lo mexicano, entonces vas a la tienda y pides unos bean and cheese enchiladas, ¿verdad? Entonces, es que esas son las cosas que te está diciendo la atendiente de, bueno, ¿cómo le gustaría su carne? Medium rare, ¿verdad? Y así no, hermano, dice, saca, no escondas tu herencia, de dónde tú vienes. Más aún, hermano, nosotros ahora tenemos, sin vergüenza alguna, poder decir, yo soy de las naciones, pero soy injertado en el árbol de la vida. Yo tengo mi lugar en el libro de la vida. Está escrito mi nombre porque el Señor, a través de la promesa que Dios dio a Abraham en Jesucristo, ahora yo puedo ser parte de esta familia. Amén. Gloria a Dios. Pues en esa introducción vamos a tomar un momento, inclina tu rostro, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú has inspirado la palabra. Tú pusiste ahí, Señor, las palabras en Moisés, y él escribió el Pentateuco, donde constató la promesa dada a nuestro padre Abraham. Y después, Señor, tú permitiste que también Pablo pudiera poner por escrito en esta carta dada a los Gálatas el recuerdo de que nosotros somos incluidos en esa promesa dada a Abraham. Gracias, Espíritu Santo, porque tú inspiras la palabra y también la revelas. Y hoy te pedimos, Señor, que nos abras nuestro entendimiento y nuestro corazón a la palabra escrita, para que podamos nosotros tener luz y vida en abundancia. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pues Dios está tratando con los gentiles y Dios está tratando con la gente que fueron rechazadas o que no eran parte, porque la palabra fue primeramente a los judíos. Ustedes, si conocen un poquito de la historia de Pablo fue primeramente a compartir el evangelio con los judíos. Pero vez tras vez fue rechazado hasta que un momento Dios le dijo, no más ya, sino que vas a ir también al pueblo gentil. Y entonces Pablo fue enviado como apóstol a las naciones, al pueblo gentil. ¿Qué es el pueblo gentil? El pueblo que no es judío. Así lo ponen en plata pura, eso es lo que es. El pueblo gentil es como un escalón más abajo del pueblo judío.
De acuerdo a los judíos, por supuesto. Si le preguntas a los griegos, pues dice que no, ¿verdad? O a los romanos. Pero de acuerdo a las cosas de la ley, ningún gentil podía entrar en esta parte, sino siempre estaba abajo, como extranjero, recibiendo las migajas. Aún Jesús, cuando vino la mujer sirofenicia, le dijo que por favor te hiciera ahí, dice, no es justo dar el pan a los perrillos. Dice, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que se caen. Dice, wow, qué fe. Qué fe hay en esta mujer, que no se ofende, ¿verdad? Perrillo era un insulto, no es un insulto horrible, sino es una manera de referirse a los gentiles, ¿sí? Esto es para el pueblo judío, sobre todo en el tiempo de los fariseos, de Jesús, de los apóstoles, todos los que no eran judíos, o sea, de sangre judía, de la herencia que venían de padre Abraham, ¿verdad? Eran parte del mundo animal, no eran hijos de Dios. Y así lo veían. Pero Dios dijo, espérate, ellos también pueden entrar. Y dice, por causa del rechazo del Salvador, entonces ahora el Salvador se abre a las naciones. El Salvador vino a judío, vino a pueblo. Jesús, siendo judío, vino a su pueblo judío, pero fue rechazado. Y al ser rechazado, abrió no solamente para el judío, pero ahora también para el griego. Eso, en palabras de Pablo, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay libre ni esclavo, sino ahora la palabra, la herencia, la palabra de promesa de herencia está dada también para todos. ¿Para todos qué? Vamos a verlo más adelante, los que creen. ¿Amén? Ya no es cuestión de herencia, perdón, de genealogía, de sangre. Ya no es cuestión de qué haces o dejes de hacer, sino es cuestión de fe. Así que, entrando nosotros en la palabra, leemos que los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora se regresaron de nuevo a las cosas de la ley. Entonces, capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Y este es lo que les está hablando a ellos, diciéndoles, ¿por qué se dejan fascinar? La palabra que dice aquí, ¿qué os ha fascinado? Esa palabra fascinado es la misma palabra que utilizamos nosotros para decir embrujado, ¿verdad? ¿Quién te ha embrujado? ¿Quién te ha engañado? ¿Qué te ha dejado fascinar? Muchas veces nosotros vemos por ahí a alguien que hace algún truco, ¿verdad? Y dice, oh, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Verdad? Vemos ahí a alguien que estaba, dice, escoge una carta y te lo ponen así todo. Dice, no me digas cuál es, y ahora vuélvela a meter. Dice, es el 8 de tréboles. Ay, ¿cómo supiste? Bueno, él hizo su truco, entonces queda fascinado, ¿verdad? O coge así y mete una moneda en una botella. ¿Y cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Entonces, ese es el tipo de fascinación. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha puesto para cambiar lo que tú crees en algo que es engañoso, en algo que no es verdadero? Y esto vino a venir porque los fariseos o el grupo religioso, sabiendo que Pablo había comenzado la predicación del Evangelio en el pueblo gentil, entonces ellos, cristianos, pero con judíos, o sea, se les conoce como cristianos judaizantes. ¿Por qué? Porque vienen a traer
Ahora bien, ya eres cristiano, ok, también tienes que hacer esto y esto y cumplir con las leyes del sábado y las fiestas y la oración temprana y la oración media y la oración terminal y tienes que hacer el lavamiento de manos y todo esto. Es lo que los llevaron a ellos, porque, hermano, ¿a quién no le gustan los rituales bíblicos? ¿A quién no les fascina conocer todo el ritual bíblico? Hace unos años me invitaron a participar de una demostración de cómo se hace la Pascua como la celebran los judíos, el Passover. Y es tremendo, hermanos, toda la preparación y los panes las hierbas amargas y el alimento y el pan que se quiebra y las velas que se prenden y las oraciones que se hacen. Todo eso llevó aproximadamente, con toda explicación, como 1:30. Y uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos ese ritual? Bueno, hermanos, porque en Cristo ya se cumplió. Porque en Cristo ya está hecho. Por tanto, lo quieres hacer, hazlo como un recuerdo, pero no como algo que viene a esperar lo que viene más adelante. Recuerden que el Passover, o lo que fue hecho en ese tiempo en el país de Egipto, fue en sombra a la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo. Por eso todo primogénito tuvo que morir y el Señor tenía que morir por su pueblo. Por eso los judíos, instruidos por el Señor a través de Moisés, ellos hicieron la ofrenda, ofrendaron una oveja de 1 año, sin mancha, sin defecto, y lo comieron apresuradamente junto con hierbas amargas y no dejaron nada para el día siguiente, sino que lo que quedara tenía que ser puesto en fuego. Y esto lo hicieron para que fuera mostrado la salvación que traería el Señor. Pero hermano, el pueblo judío lo sigue haciendo en la esperanza de un Mesías. Pero el Mesías que para nosotros ya vino y ya es. Y Pablo lo dice y lo hace claro. Por tanto, hermano, si tú quieres hacer un ritual, hazlo. Pero no lo hagas porque tienes que hacerlo conforme a algo que todavía no acontece. Sino hazlo conforme a algo que ya fue. Pero no tenemos que hacerlo. Pero si tú lo tienes que hacer porque de otra forma estás en falta, entonces tú estás bajo la ley. Y eso es lo que les dice Pablo a los Gálatas. Si ustedes van a cumplir la ley en parte, no les va a servir en nada. Cúmplanla toda. O es por la ley o es por la gracia, pero no es una mezcolanza de las dos. Si ustedes ya han recibido la salvación por gracia, entonces manténganse en gracia. Por eso les dice, si han recibido la gracia por el Espíritu, ¿por qué ahora os regresáis de nuevo a las cosas de la carne? Y vamos a descubrir nosotros, hermanos, que no es por obras. Y nosotros ya lo sabemos, la salvación no es por obra para que nadie tenga gloria o gloria propia. Para que nadie diga, yo lo alcancé por lo que hice. Porque nada que tú puedas hacer alcanza ese lugar. Pero habiendo recibido la palabra, habiéndose recibido ya la salvación, la justificación por la fe, ¿por qué entonces tenemos que meternos a los rituales de la ley? Que tú hagas algunas cosas porque tienes alguna convicción, amén. Pero porque la hagas porque tienes que hacerlo, porque así dice la ley, hermano, entonces cumple toda la ley. ¿Me explico? Hay en esto algo. Regresemos un poquito en el capítulo 2, versículo 16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tienes que escoger, tenemos que escoger, hermano, y lo digo esto porque se han levantado, aún en estos tiempos, gente que ha fascinado
a pueblo cristiano con algunas cosas que lo hacen ritual y lo hacen, si tú no haces esto, tú no recibes la bendición. Si tú no haces aquello, tú no recibes la bendición. No voy a entrar en los detalles porque no es mi propósito ofender a nadie, pero yo quiero dejarles saber, hermanos, que ustedes tienen que no dejarse engañar. Vayan a la Escritura y entendamos nosotros, hermanos, que las cosas que se pusieron en la ley fue un paréntesis mientras la promesa dada a Abraham se cumplía. Porque no vino la promesa por la ley, sino vino la promesa dada a un hombre antes de la ley. Antes que existiera la ley, antes que Moisés naciera, porque esto fue 400 años antes que Moisés naciera, la palabra fue dada de promesa, de que serían benditas todas las naciones en la descendencia de Abraham a un hombre fuera de la ley. Aún Abraham se circuncidó, esto es, se hizo aparte y no estaba en la ley. Después la ley habla e introduce la circuncisión como parte de los rituales de la ley, pero eso ya se hacía antes. Todo varón en tu casa tiene que ser circuncidado para que entre en mi pacto. Hoy en día, hermano, no tenemos que entrar en eso, sino que, dice Pablo, circuncidado o no circuncidado. Si alguien entró circuncidado, quédese así. Si alguien entró sin circuncisión, quédese así. Ya no es necesario lo que tú hagas para ser parte del pacto, sino lo que tú crees. Amén. Ya no es por obras, ya no es por lo que haces. La ley era muy enfática y se le dio al hombre para decirle, porque el hombre le dijo a Dios, no queremos oírte. Qué tremendo, ¿no? No queremos oírte. Y bueno, no vamos a culparlos tampoco así de todo, porque hermanos, cuando Dios empezó a hablar, el monte se puso con fuego y con temblor y terremoto y caían unas piedrotototas allí, ¿verdad? Y se oía el sonido de bocina que iba en gran aumento y ese dice, aún Moisés estaba aterrado. Y Moisés había hablado con Dios no sé cuántas veces. Pero era un espectáculo increíble. Y dijo Dios a Moisés, si alguno traspasara el límite del monte será atravesado con flecha. Y entonces el pueblo le dijo, Moisés, dile a Jehová nuestro Dios que no hable con nosotros directo, que hable contigo. Y tú nos dices lo que Él dice. Y si queremos decirle algo a Dios, vamos a ir contigo. Eso es ser intermediario. Y Moisés y la ley fueron intermediarias mientras vino el que es intercesor e intermediario por los siglos de los siglos, que es Jesucristo. Pero mientras no venía el que era intermediario por divinidad, por naturaleza, tenía que haber de nuevo les digo, un tenme aquí. Algo que el hombre podía tomar y decir, ¿qué hago? No matarás, ok, no es bueno matar. No mentirás, ok, no es bueno mentir. Guardarás el día de reposo. Ok, voy a guardar el día. Entonces, y si le quito una oveja a mi vecino, entonces si le quitas una oveja a tu vecino y viene y te reclama, entonces tú le vas a dar 2 ovejas a tu vecino. Ok, entonces ya sé. Y ahí venía cada cosa. Y cada vez se añadían más estatutos y ordenanzas. Y después de Moisés, hermano, en el tiempo después de Nehemías y Esdras, se siguieron añadiendo de tal manera, hermanos, que nuestros hermanos judíos tienen el libro de la Torá, que es la ley, y aparte el libro de las ordenanzas, que son todas las cosas que son añadidas para ponerle la cereza encima del helado. Tú eres bueno con esto, ahora tiene que ser súper bueno, y entonces todas estas ordenanzas. En ningún lugar estaba todo ese lavamiento que hacían y que no podían comer las espigas, todo ese rollo que acusaban a Jesús y sus discípulos. Y les decía el Señor Jesucristo, ustedes han añadido
mucha carga al pueblo. Porque no nada más es las cosas de la ley, sino todas las cosas absurdas que ustedes han añadido. Y esto es solamente carga sobre carga sobre carga. Los Gálatas, hermanos, no eran judíos. El pueblo de Galacia no son judíos, son gentiles como nosotros. Y llegó Pablo y les trajo las buenas nuevas de que Jesucristo ahora les redimía de una vida sin sentido a una vida que tenía un propósito. Y ese es el propósito de Dios. Les dio la oportunidad de decir, ustedes nunca van a poder ser judíos, pero en el Señor Jesucristo ustedes son hijos de Dios a través de la promesa dada antes de la ley. Versículo 19. 2:19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Por las obras de la ley nadie será justificado, pero mediante a la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Los que viven por la ley tratan de ser fieles a la ley, pero los que viven para Dios tratan de ser fieles a Dios. Más aún, dijo Jesús, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Porque Jesús cumplió toda la ley. Nadie fue capaz de cumplir la ley. Ahí estaba, era sencillo. El pueblo se alegró cuando Dios regresó Moisés con los 10 mandamientos. El pueblo se alegró. Dijo, ahora la tenemos fácil, porque sabemos qué hacer y qué no hacer. Antes no sabíamos qué agradaba a Dios o qué no agradaba a Dios. Pero ahora es fácil, porque ahí viene claramente en 10 mandamientos qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. ¡Wow! Ya la hicimos. Pues no, no, porque no pudieron llegar a alcanzar, a cumplir ni aún esos 10 mandamientos. Mucho menos todas las ordenanzas. ¿Sabes que el Señor, nuestro Dios, le dio al pueblo a dejar reposar la tierra 1 año cada 7? Cada 7 años, cuando entres a Canaán, a la tierra que yo te daré, que fluye leche y miel, la trabajarás 6 años, pero el 7º año la dejarás descansar. Y no lo hicieron. Es que no lo hicieron. ¿Ustedes recuerdan los 70 años de los cuales habló el profeta Jeremías? Que Daniel le dijo al Señor, ¿se han cumplido ya los 70 años? Los 70 años de cautiverio. Bueno, esos años de cautiverio se dieron por todos los años que no se dejó descansar la tierra en Canaán. 1 año por cada año que no se dejó descansar. Dios tenía que dejar que la palabra, que las cosas se cumplieran. Y si tenía que llevarse a su pueblo para que no trabajara la tierra por ese tiempo, pues se lo tuvo que llevar. Pero la tierra tenía que descansar. Así que no se dejará de cumplir ni una tilde, ni un puntito de lo que es la ley. Amén. Pero dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Pero hermano, la justicia no viene por la ley, sino las cosas, Dios las envolvió en la ley, las puso allí para que el hombre tuviera algo
algo a qué aferrarse, algo a qué tener. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, no hables conmigo. Entonces Dios tenía que hablar a través de un intermediario. Y cuando murió Moisés, Josué no tomó el lugar de intermediario de Moisés, sino que lo que tomó ese lugar fue la ley. Antes que muriera Moisés, el pueblo hablaba con Moisés y Moisés con Dios, Dios con Moisés y Moisés con el pueblo. Pero cuando vino a morir Moisés y Dios lo llevó a un monte a morir y él lo enterró, entonces Josué tomó su lugar, pero no el lugar de intermediario, porque el pueblo no hablaba con Josué para hablar con Dios y Dios con Josué para hablar con el pueblo, sino ahora a través del sacerdocio, Dios dijo, el pueblo habla a través de la ley por el sacerdocio conmigo, yo hablo a través del sacerdocio y la ley con el pueblo. Hasta que vino Jesús. Porque ahora, hermano, ya no necesitamos la ley para hablar con Dios, sino la ley está en nosotros, el Señor está en nosotros. Y ahora el único intermediario entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Ya no hay más necesidad. Entonces, regresamos a capítulo 3, versículo 7. Dice, por consiguiente, saber que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Entonces tenemos estas dos cosas. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. Los que son de la fe reciben la bendición de Abraham. ¿Sí? Los que son de fe son de Abraham. Y los que son de la fe reciben las bendiciones de Abraham. Dice, barajeme la más fácil, hermano. Bueno, te lo voy a poner bien sencillo. Los que creen que son, esos son los que son. Pero si tú no crees que eres, entonces no eres. Así de sencillo. Si crees que eres, tú eres. Si crees que estás, tú estás. Pero si no, no. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? No, entonces no eres. ¿Quiénes creen que son hijos de Dios? Hijas de Dios. Amén. ¿Verdad? No tuviste que estar pensando, bueno, ¿será que mi abuela y mi tatarabuela y mi tatara era judía? ¿Hija de Abraham? No. En Cristo yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Abraham por fe. Porque soy de la descendencia que fue prometida. En Cristo, hermano, no está en la sangre ya, sino en el Señor. A través de Cristo somos nosotros herederos de Abraham. A través de Cristo somos hijos de Abraham. Entonces, los que creen que son, son. Los que creen que no son, pues no son. Así de sencillo. Los que creen que están, están. Pero si yo no creo que estoy, pues no estoy. Es que no, yo no lo encuentro más sencillo. Lo que está hablando Pablo a los Gálatas es sencillísimo. Nosotros somos los que le metemos allí cuerda y adornos y lo queremos presentar así como algo sobrenatural. Y así suena, ¿verdad? No, hermano, es sencillo. ¿Tú crees que eres? Eres. ¿Crees que no estás? Pues no estás. Así, tranquilito. Versículo 16. La descendencia de Abraham. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y esa descendencia es ¿qué? ¡Cristo! No, es que mira, es que yo tengo que ver si yo vengo de Isaac o de Ismael, o que sí, acá y allá y para acá, y jala y tira y no para nada. No, hermano. Es bien sencillo, lo leemos otra vez. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Entonces, ¿tú eres parte de la descendencia? ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Por qué? Porque crees. Tranquilo, sencillo. ¿Ok? Entonces no dice que las descendencias, como refiriéndose, hay muchas descendencias, no, sino a una. Y esa descendencia, es decir, es Cristo. Cristo es la única descendencia
a la cual se refirió a Abraham en la promesa. ¿Amén? Por tanto, ahí entra todo. En el versículo 12 dice, os ruego hermanos, acá está arriba. Sin embargo, la ley no es por fe, sino al contrario, el que las hace vivirá por ellas. La ley no es por fe, sino la ley dice, el que hace la ley vivirá por ella. Pero en el versículo 10 dice que porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11, y que nadie es justificado por Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, versículo 12 otra vez, la ley no es por fe, sino al contrario, el que hace las obras, el que las hace, vivirá por ellas. ¿Tú quieres ser salvo por las obras? ¿Por las obras de la ley? Bueno, hazlas todas, todas sin excepción. Que no te falte ni uno. Ni aun los judíos fariseos de fariseos. Fariseos de fariseos. Ni aun ellos cumplían toda la ley, porque todavía ellos hacían ofrendas. Todavía ellos sacrificaban animales. Porque ofendían, porque transgredían. Acuérdense, hay pecados de acción, hay pecados de omisión y hay pecados por ignorancia. O sea, tú puedes pecar a sabiendas o tú puedes pecar por no hacer algo que deberías de haber hecho. Por ejemplo, dice, tú debes de tener cuidado de las viudas y los huérfanos. Pero cuando viene una viuda y un huérfano, te haces como que no ves. No veo. No. ¿Verdad? Hoy no. No me toques. No, no es cierto. O sea, hay pecados que tú haces porque dice que no lo haces y lo haces y bueno, estás entrando. Hay pecados que dice que lo hagas pero no lo haces, entonces estás. Pero hay pecados que no sabes que estás pecando. Y esos son los pecados por ignorancia. Sí, ya les he contado mucho este cuento, pero se lo vuelvo a contar. Cuando tú vas en la carretera y vas en una ciudad y no hay ningún letrero que diga máxima velocidad 30 millas por hora, en ningún lugar dice nada, tú debes de saber que esa es la velocidad mínima, máxima, permitida cuando no hay señalamiento. Es que yo no sabía. Bueno, porque no sabías, ahora vas a saber. Ahí está tu boletito de multa, ¿verdad? Y tienes que ir con el juez. Es que yo no sabía, señor juez. Bueno, pues ahora ya sabe. Le costó $200 nada más saber. Cuando tú vas a presentar tu examen de licencia, ahí viene. Esas son parte de lo que tú presentas. Que se te haya olvidado es otra cosa. O que nunca lo hayas leído, también no es problema del juez ni de las autoridades. De hecho, muchas veces aprovechan de esas cosas que tú no sabes, ¿verdad? Es que yo no sabía que había una línea donde para el cruce peatonal, dice, usted está sobre la línea, es que no hay nada pintado, no hay ninguna raya amarilla aquí. Dice, no, es una línea imaginaria. Ah, bueno, señor policía, es que yo me la imaginé allá y no acá. Dice, no se trata de... Hay cosas que, hermano, aunque no estén marcadas, son. Entonces, a través de eso dice, si tú vas a querer vivir por las obras de la ley, hazlas todas. O si no, entonces no. Abraham solo tiene una descendencia, es decir, Cristo. En el versículo 3:14, Cristo se hizo maldición por nosotros, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pero Él se tuvo que hacer maldición a fin de que la bendición de Abraham viniera a nosotros. Qué tremendo, hermanos, que Jesús tuvo porque dice, será maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y así murió Jesús. O sea, Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Él no tenía que pasar esa maldición. Ese era nuestro lugar de vergüenza. Pero Él pagó el precio para que tú y yo
ahora pudiéramos entrar. Amén. Seguimos adelante. Ahora bien, la ley fue presentada como un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es aquel que te ayuda. Es como si lo pusiéramos en cuestiones de docentes, viene a ser aquel que te prepara aparte del maestro. O sea, es alguien que viene y te da una tutoría. Por ejemplo, si tú estás en matemáticas y no entiendes álgebra, entonces viene y el maestro ya te lo explicó hasta que se cansó de decirte A cuadrado más B cuadrada igual a C cuadrada, y tú no te entra ni el cuadrado, ni la C, ni la B, ni la C, ni la A. Entonces viene un tutor que te explica, es que no es, ahora piénsalo no como A más B más C, sino piénsalo como manzana más pera igual a piña. Y entonces dices, espérate, ya lo voy entendiendo un poco. Y empieza hasta que tú pones una cara de, pasas de cara de, a cara de, ¿verdad? El tutor te ayuda a entender la matemática que te explicó el maestro que tú no entendiste. Bueno, eso mismo viene a ser la ley. La ley viene a explicarte las cosas de Dios de una manera que tú entiendas, pero cuando tú entiendes, ya no necesitas el tutor, ¿verdad que no? Es que yo ya sé. Es más, ya sé que ahora puedo poner x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, y es lo mismo que a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Dice, no es lo mismo, sí es lo mismo. Si tú entiendes álgebra, tú vas a entender que es lo mismo. Pero tú me vas a decir, como me dijo un día mi hermana, es que a no es lo mismo que x. En álgebra sí. No, bueno, alguien tuvo que explicarle, y después de 6 meses dijo, tenías razón. Pero bueno, yo no era un buen ayo para ella, ¿verdad? Anyway, en el versículo 24 y 25 de Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito del tutor? Explicarte las matemáticas, ¿verdad? El álgebra. ¿Cuál es el propósito de la ley? Es, como dice aquí, conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Amén. Y el 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Esto es, ya no es necesario el ayo. No es que no sea bueno, es que ya cumplió su propósito. Vamos a ponértelo, y lo voy a volver a poner en las cosas de la escuela. Digamos que tú tienes tu manual para biología, y ahí donde te explican las monocotiledonas y las dicotiledonas, y que los genes que se pasan para acá y para allá. Y cuando tú tienes todo ese libro, pues tú no sabes nada, y luego tú estudias el libro, y cuando pasas ya al examen, ya pasas a otra materia y te dice bueno, ya no necesitas el libro, ya lo sabes. Ya sabes cuáles son las monocotiledonias y las dicotiledonias, y no voy a explicarles eso porque me voy a llevar un rato de biología. Pero uno sabe cuando ve una flor y dice, esta es monocotiledonia. No, esta otra flor, no, esta es de dicotiledonia. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, por los cotiledonios. Una broma. Luego vamos a ir. Entonces, la herencia, hermano, no depende de la ley, como dice en el versículo 18, porque si la herencia depende de la ley, entonces ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, la promesa no viene por causa de la ley, sino viene por causa de la promesa, de la promesa dada a Abraham. ¿Sí? La herencia que fue dada en promesa no depende de la ley, sino depende de una promesa que fue dada a Abraham. Ahora bien, en Cristo la fe es revelada, y ahora que es revelada, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no estamos bajo la necesidad de ser instruidos por la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito del ayo, introducirnos a Cristo o presentarnos a Cristo. Digamos que tú estás en edad casadera, pero no hayas con quién casarte.
Entonces vas a www.solterosanónimos.com, ¿verdad? Y ahí viene alguien que te dice, tú estás buscando un muchachón así, alto, bien parecido, güero, ojo azul, fornidote con estudios y todo. Ok, ¿qué ofreces? ¿Verdad? O sea, claro, hay que ver para hacer un buen match, ¿verdad? Una buena, un match, ¿cómo se dice match? Sí, pues eso es en inglés, no sé cómo se dice. Bueno, alguien que encaje, ¿verdad? Alguien que encaje bien, entonces una opción, una buena opción. Alguien que, bueno, todo eso. Alguien que encaje en el granaje perfecto dice, bueno, esto es lo que tú estás pidiendo que ofreces, porque si tú, pues, no eres para lo que pides, pues no va a entrar, ¿verdad? Pero si eres, pues va a engranar bien bonito. Y entonces vienen y te introducen y ahora van a un café y toman un chocolate o un cafecito ahí malteado no, hermano, sin whisky. Y ustedes toman todo eso y se empiezan y se hallan y se encuentran y chévere, y al rato las nupcias, y dices, bueno, ya no necesito que me introduzcan más, ya no necesito el www.solterosanónimos.com, porque ya estoy casada o casado, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, la ley introduce a Cristo, pero una vez que tú encuentras a Cristo, hermano, ese es todo el propósito, conocer a aquel que el Señor Dios Todopoderoso envió. Esto es, a su Hijo Jesucristo. Y ya no necesitamos ley. No que no sea buena, es buena, pero ya cumplió su propósito. Eso es lo que le dice a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿por qué regresáis ahora a buscar las cosas en la carne? Ya recibiste las cosas por el Espíritu. Quédate en ese nivel. Versículo 26 y 27. ¿Dónde estoy acá? ¿Sí estoy bien? Ok, 26 y 27. Muy bien. 26 dice así: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Hermano, ¿qué quiere decir revestir? No dice vestir. ¿Qué dice? Revestir. ¿Qué quiere decir revestir? Que tienes que desvestirte para vestirte. Imagínate, hermano, en la parábola del hijo pródigo, que viene el hijo pródigo oliendo a chanchito, ¿verdad? Oliendo ahí a marranito todavía, porque pues con eso se estaba. Su trabajo era criar marranos. Y deseaba quitarle la comida a los marranos, porque no había más nada que comer, pero no. En la casa de mi padre hay muchas moradas y yo voy a ir para allá y ya no voy a ser hijo, pero voy a ser siervo. Y vino así, todo apestoso. Y todo oliendo, y todo andrajoso. Y vino con el padre y dice: Padre, me arrepiento al cielo y delante de ti, ya no me llames hijo, llámame siervo. Y el padre, abriendo sus brazos, lo abrazó, sí, todo mugroso y todo, lo abrazó y lo besó. Y le dijo: ok, siervos, quítenle estas vestiduras inmundas y vístanlo de gala y pónganle un anillo en su dedo. Yo creo que también el padre se fue a cambiar. Pero bien, desvístanlo por el amor de Dios y pónganle un buen baño para que no huela a marrano, ¿verdad? Que ya no huela a chancho, que se le quite ese olor de donde vino, para que tome perfumes y olor agradable y se siente a la mesa en su lugar que le corresponde. Desvestidos para ser vestidos. Colosenses 3:10, este es el único versículo que yo me voy a ir fuera de Gálatas. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre. ¿Cómo os habéis vestido? Habiendo sido desvestidos, ahora os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hasta un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¡Gloria a Dios! Hermano, tenemos ahora no ser vestidos de Adán, sino de Cristo, para llegar a aquel
a la imagen de aquel que nos creó. Porque Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero el hombre rechazó la imagen de Dios y tomó una imagen natural, la cual llevamos hasta el día de hoy. Pero hermanos, ahora nosotros tenemos la oportunidad de irnos renovando. ¿Cómo? Por haber sido vestidos en Cristo, pero desvestidos de las cosas de la carne. Amén. Por tanto, Gálatas 38, no hay 38, Gálatas 3, 28 y 29. Y con esto vamos a terminar. Dice así: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ya no nacidos según la carne, como dice en Gálatas 4, 22 y 23. Ya no así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y aquí es una alegoría y es otra enseñanza para otro día, pero nosotros vemos que los hijos de la sierva son los que son de la Jerusalén actual o natural, pero los hijos de la libre son los de la Jerusalén de arriba. Y de nuevo les digo, unos son para esclavitud, o sea, como siervos, y otros son en libertad, que estos son los hijos de Dios. Amén. Entonces, para poner todo en un paquete, en una sola expresión, las promesas de Abraham vienen solamente si tú crees, no si tú haces. Por tanto, los que son, saben que son y son. Los que no saben, entonces no son. ¿Ok? Todos ustedes y todos nosotros somos hijos de Abraham, herederos de la promesa. Vamos a ponernos en pie. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso que nos ha regalado algo precioso, un manjar, un super buffet donde tenemos para comer de todas las cosas, aún los mejores postres. Y ahí me estoy viendo los postrecitos que más me gustan. Amén. Aleluya. El de 3 leches y el de 2 leches y el flan. ¿Verdad? A alguien no le gustó el flan por ahí, pero bueno. Y ahí tenemos el pastel de fresas y el cerezas y todo el tipo de vegetales, ¿verdad? Con sus dips y todo tipo de carnero y cordero y lechón y pescaditos de los de Pedro y de los de no Pedro y de todos los peces que hay por allí, ¿verdad? Y frijolitos y gandules y de todas las cosas que hay. Y ya nos dio hambre, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? En el Señor dice, venid todos los que tengan hambre. ¿A qué vamos a un banquete, hermano, si no tienes hambre? Bueno, ya no voy a entrar en eso. Podría seguir por ahí, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has invitado a la mesa. Tú nos has invitado, Señor, a tu lugar, porque tenemos hambre de ti, hambre y sed de ti, y en ti somos saciados. Señor, hemos entendido y conocido, Señor, a través de la palabra que fue dada por Pablo, Señor, a la iglesia, que nosotros somos hijos de Abraham y herederos de la promesa porque hemos creído en Cristo Jesús, quien es el único y verdadero camino para llegar a ti, el único intermediario, la única herencia, la única descendencia de Abraham es Cristo. Y yo estoy en Cristo. Cada uno de nosotros estamos en Cristo. Espíritu Santo, bendice la palabra, séllala, Señor, para que dé fruto a 100% en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.